Se dice que El Señor de los Anillos, junto a su precursor El Hobbit, ha sido el libro más ampliamente leído del siglo XX, después de la Biblia. Se trata de una fantasía épica acerca de la destrucción de un maléfico anillo de poder que atrae a gente de todas las edades y creencias en un extenso espectro, desde cristianos a neopaganos. Su autor, un catedrático de Oxford, era un devoto católico romano, pero la mayoría de sus lectores no son conscientes de esto. Sauron has returned. Una comprensión de las creencias personales de Tolkien y de su influencia en la historia que le ha hecho famoso no puede más que realzar nuestra apreciación de esta gran obra de arte. Unite or you will fall. Desde la Segunda Guerra Mundial y ciertamente desde los años 60, la moda entre nuestra inteligencia de ambos lados del Atlántico ha sido revelar, e incluso exagerar, el lado más vulgar de lo humano de los grandes famosos, aristócratas, políticos, artistas, exploradores, científicos. Sin embargo, el anhelo de heroísmo real nunca muere. El Señor de los Anillos es una saga heroica a gran escala, que pertenece a la antigua tradición de los romances y las leyendas mágicas. La clave, amigos míos, del Señor de los Anillos está en que los aliados contra Sauron resistieron la tentación de utilizar el anillo contra su hacedor, y como resultado la Guerra del Anillo puede ser el preludio de una nueva edad dorada en la Tierra Media, una civilización de amor, justicia y paz. Sin embargo, en la Guerra del Anillo, como nos recuerda el inicio de la versión cinematográfica, gran parte de lo que fue bello desapareció y ahora permanece en el olvido. Nuestro error en las grandes guerras de nuestro tiempo ha sido aceptar la falsa idea de que el fin justifica los medios y que si algo puede hacerse, debe hacerse. El libro recurre a las constantes universales de la naturaleza humana, constantes que están reflejadas en la mitología tradicional y el folclore de todo el mundo. El pensamiento mitológico no proporciona un escape de la realidad, sino más bien una intensificación de esta. El Señor de los Anillos puede, por tanto, leerse como una apasionante historia que reaviva espectacularmente un género literario casi extinguido. Pero también puede disfrutarse de otras maneras, como una evocación en movimiento de la íntima relación entre el amor y el heroísmo. También, como veremos más adelante, puede leerse como una exploración de las raíces del lenguaje humano y de la conciencia. Lástima que Bilbo no le matara cuando pudo hacerlo. ¿Lástima? La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte. Y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. Hay otras formas en las que también El Señor de los Anillos es una historia verdadera o ilumina algún aspecto del mundo real. Tolkien siempre negó que la Guerra del Anillo pudiera entenderse como una descripción velada tanto de la Segunda como de la Primera Guerra Mundial. No obstante, estuvo de acuerdo en que su relato podía ser aplicable a estas y muchas otras guerras, entre otras situaciones. En este libro Tolkien exploró cómo el anillo puede servir como símbolo del pecado, del orgullo, del mecanicismo y del poder. Christopher, el hijo de Tolkien, luchó en una guerra contra un dictador cuya psicología guarda una cierta semejanza con Saruman y cuyos últimos momentos debieron parecerse a los de Denethor. Hay múltiples lecciones que pueden aprenderse de la historia de Tolkien sobre la corrupción interior de aquellos que buscan controlar el deseo de otros, aunque a primera vista lo hagan para fines que les parecen perfectamente nobles. La lectura de su historia nos permite reconocer mucho mejor ese tipo de mal tan común en el mundo. La amistad de Saruman no se desprecia a la ligera. El tiempo de ser siervo de otros se ha terminado. Doblégate al poder del anillo o afronta tu propia destrucción. Solo hay un Señor del Anillo.
Solo uno puede doblegarlo a su voluntad. Y él no cede su poder. Hay un gran interés académico sobre los lenguajes que creó y las formas complejas y sutiles en las que incorporó, reelaboró y transformó varias de las mitologías europeas y escandinavas, así como una conciencia creciente, desde la publicación de sus cartas, de la religiosidad y el catolicismo que sustentan su obra. Evidentemente, para hacer estos vídeos utilizaré constantemente las cartas de Tolkien. Cuando se publicó el primer volumen del Señor de los Anillos, Tolkien escribió con temor, cito: «Expuesto mi corazón a ser disparado». Los temas de su escritura, como las claves más profundas de las preocupaciones de Tolkien, incluyendo la muerte y la inmortalidad, la nostalgia del paraíso, la creación y la creatividad, las realidades de la virtud y del pecado, el correcto señorío sobre la naturaleza y los peligros mortales planteados por la posesión del poder tecnológico. Luchando con estas preocupaciones, creó un cuerpo de trabajo imbuido de una profunda sabiduría, una sabiduría que nuestra civilización necesita desesperadamente, basada en la gran fe católica en la que se crió. Evidentemente, ni siquiera en las cartas y comentarios donde más se aproximó a explicar lo que pretendía Tolkien estaba haciendo teología dogmática, pero porque creía en la verdad de ciertos dogmas. Estos actuaban en él como lámparas de cristal que iluminaban los lugares oscuros. Así, en su propio trabajo quiso velarse de la luz que transmitían y lo que estos podían revelar. En lugar de fabricar lámparas propias, Tolkien era lo suficientemente humilde como para dejar ese trabajo a los profesionales, su espiritualidad en esa modesta espiritualidad. Así, sin asumir nunca que el lector fuese un cristiano creyente, el escenario cosmológico del mundo imaginario de Tolkien, con sus criaturas, acontecimientos y las leyes morales que lo gobiernan, fue siempre compatible con sus creencias acerca de la realidad, proporcionando, de hecho, indicaciones sobre la visión cristiana del mundo: amor, valor, justicia, misericordia, bondad, integridad y el resto de las virtudes se encarnan en personajes como Aragorn, Frodo y Sam. ¡Suéltale! ¡O te remato, patas largas! Tienes bravo corazón, Hobbit. Pero eso no te salvará. No debes seguir esperando al mago, Frodo. Ya vienen. La obra es un testimonio del poder y el realismo de la tradición cristiana, que al exponer estos modelos de la vida moral pueden tener un efecto purificador en el lector receptivo, aun sin hacernos sentir confinados u oprimidos dentro de un sistema ideológico. Muchos vuelven una y otra vez al Señor de los Anillos para refresco del alma, quizá incluso para el tipo de curación que el autor debió haber experimentado al escribirlo. Gandalf, viejo amigo, esta va a ser una noche memorable. Por tanto, estos vídeos tratarán de la espiritualidad de Tolkien, entendida como tal, su conciencia y experiencia religiosa, las cosas que creía sobre la vida, la muerte y la verdad última. De hecho, cuando a Viggo Mortensen, el actor que interpretó a Aragorn en la trilogía de Peter Jackson, le preguntaron por qué era el Señor de los Anillos tan popular, él contestó: porque es una historia verdadera. En otras palabras, no es meramente una fantasía, sino que comunicaba algo que es verdad, algo que la gente siente y reconoce como importante para sus vidas. Hice una promesa, señor Frodo. Una promesa. No le abandones, Samsagat Gamgee. Y no pienso hacerlo. No pienso hacerlo. Sabemos que ninguna belleza terrenal puede sobrevivir a la muerte, y así, en medio de nuestra felicidad en esta vida, hay una tristeza o un anhelo en nosotros que constituye un bien precioso que no debe ser negado. En lo más profundo de nuestro ser y más allá de las nubes sentimos que hay algo que aún queda por revelársenos, algún rostro, alguna palabra, algo que no podemos comprender plenamente. Esta cosa que Tolkien buscó y expresó, y a la cual su amigo C.S. Lewis bautizó con el nombre de alegría, está presente en El Señor de los Anillos.
Su obra despierta en nosotros la capacidad de sentir que somos interiormente libres. La bondad moral está presente en toda la obra suprema de Tolkien, porque aunque la historia consista en una larga derrota en la que cada edad de oro contiene las semillas de su propia destrucción, la historia es también una gran victoria para aquellos que están dispuestos a seguir la luz donde quiera que ésta nos lleve, porque incluso aunque nos conduzca a través de la oscuridad, el día vendrá de nuevo. Los personajes de Tolkien, tanto en la victoria como en la derrota, nos hablan de la esperanza que el mal no puede apagar porque ha sido alumbrada por el fuego secreto. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante, porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.